9:34 pasaditas en la República Argentina. Antes de comenzar este primer análisis, recomendarles una nota de Thierry Meyssan, el director del portal Red Voltaire. La nota se llama "Ante nosotros se prepara un crimen. ¿Haremos algo para impedirnos?", se pregunta. La pueden leer específicamente en www.voltairenet.org. Buscan ahí, es la última nota editorial de Thierry Meyssan. Dicho esto, Gaza. Sí, este pequeño territorio palestino de Asia Occidental, más chiquito que la localidad de Lanús, para que se den una idea, ¿no? Los oyentes, que estamos hablando de un pequeñísimo territorio que está hoy siendo atacado de manera brutal, feroz, bestial, y como marca bien en la pauta, estamos en presencia no de una limpieza étnica, ya de un genocidio sistemático que se está reforzando por parte del régimen de Israel. Y permítame unas cifras para que todos tengamos en cuenta de la magnitud de este genocidio sistemático sobre la población palestina de la Franja de Gaza. Hay más de 7.703 muertos, ¿no? Producto de la agresión sionista israelí en estos 22 días de agresión que lleva el territorio de Gaza. Esta cifra escalofriante: 3.000 niños muertos, ¿sí? Producto de esta agresión genocida de Israel, y más de 1.300 mujeres asesinadas, ¿sí? O sea que estamos en presencia. Siempre se dice que la Franja de Gaza es una gran cárcel a cielo abierto, y estamos en presencia de un Guernica tremendo, salvaje. Israel está emulando lo que fue el fascismo de la Segunda Guerra Mundial, con estos bombardeos indiscriminados, y hoy, entre ayer a la noche y hoy a la madrugada, estuve casi sin dormir prácticamente, porque estaba observando imágenes de las primeras incursiones en el norte de Gaza por parte del ejército israelí, pero también hubo respuesta de Hamas, ¿no? Hubo las primeras batallas, las primeras escaramuzas entre el ejército de Israel y la milicia de los Esedin al-Qassam, que son el brazo armado del Hamas, y también otros combatientes de la Yihad Islámica, tratando de resistir esta avanzada terrible genocida por parte de Israel. Recuerden que más de 2,5 millones de personas viven en la pequeña franja de Gaza, y muchos dicen, Hamas tiene secuestrada a la población, que no nos dejan retirarse, porque vieron que dicen que Israel tira como folletos desde el aire para avisar a la población civil en cada hogar de Gazatí de que se vayan, porque ellos van a bombardear puntos estratégicos donde viven los líderes de Hamas y de la Yihad Islámica y de otros grupos de la resistencia palestina. Y la gente no se quiere ir de sus casas. Obviamente que el temor a una salvajada por parte del ejército de Israel genera movimientos de tipo éxodo hacia el sur y llegando a la frontera con Egipto en la zona de Rafa. Pero la población palestina, más allá de la presencia de Hamas, no solo que apoya a la resistencia palestina encabezada por Hamas y Yihad Islámica, sino que quiere quedar en sus tierras ancestrales, que quisiera, si ustedes me permiten, porque de hecho en Revista Trinchera hemos publicado la primera parte de la historia de Palestina, la parte más antigua, y ahora dentro de poco vamos a ir a la parte 2, de dónde surge la historia del pueblo palestino, de Junt Filastin, como le llaman en árabe, a esta porción tan importante. Ustedes saben que la palabra Palestina, muchos dicen que proviene del término Peleset. Los Peleset eran los pueblos del mar, que llegaron hacia el 1200 a.C. en el mar Mediterráneo oriental. Era una ola de pueblos en la zona del Medio Oriente y Egipto, producto de revueltas sociales contra los reyes, contra el faraón, contra un rey del Medio Oriente de Mesopotamia. Y de entre esos pueblos estaban los semitas cananeos y los Peleset, que con el tiempo, hacia el 1000 a.C., se unificaron y crearon lo que es el pueblo semítico que va a crear, por ejemplo, el reino de Israel, de Judá, de Edom, Amón, Moab y Aram. Todos estos reinos, que no son mencionados en la Biblia, yo estoy dando datos arqueológicos específicos, son pueblos de origen semítico.
Y entre ellos estaban los filisteos, que en realidad los filisteos dicen ser los descendientes de estos Peleset. Son los que combatieron contra David. David y Goliat es la historia de David contra Goliat, el gran guerrero gigante que tenían los filisteos. Los filisteos dicen algunos arqueólogos que son hijos de los griegos. Otros dicen que no, que son un pueblo semítico. Pero en definitiva, más allá de que si eran griegos o no, Palestina desde el año 1000 a.C., donde tenemos documentación arqueológica fehaciente, siempre estuvo habitada por pueblos semíticos. Andando el tiempo, hacia el año 638 después de Cristo, llegan los árabes musulmanes. Y la mayoría de la población en lo que es Palestina era de mayoría cristiana, ¿no? Porque estaban bajo el régimen bizantino. Había pequeñas colonias judías, porque los judíos fueron expulsados por Roma en el año 136 después de Cristo, la famosa diáspora, ¿no? Y muchas colonias judías se dispersaron por Europa Oriental, por los Balcanes, y se mezclaron con las poblaciones eslavas locales, incluso con algunas poblaciones túrquicas como los házaros, ¿no? Donde de hecho van a fundar un reino judaico entre el Imperio Bizantino y el mundo árabe. Pero en lo que respecta a la Franja de Gaza, el 80% de la población se islamiza y adopta el Islam como la religión mayoritaria. Eso no significa que desaparecieron los cristianos y desaparecieron los judíos, no. Pequeñas colonias cristianas y judías árabe-parlantes quedaron en esa zona. Pero la mayoría de la población adoptó la religión del profeta Muhammad. Andando el tiempo, obviamente surgieron sucesivos imperios, paso a enumerar, el Omeya, el Abasí, el Seleuquí, el Mongol y finalmente el de los otomanos, ¿no? El de los otomanos estuvo desde 1300 y pico hasta la Primera Guerra Mundial, y obviamente vino un nuevo imperio, el de los británicos, junto con los franceses, que se quedaron con la parte del Medio Oriente que tenía el Imperio Turco Otomano bajo sometimiento. ¿Qué pasó con Sud Filastín, que era el nombre que le daban los árabes a lo que es la Franja de Gaza y toda la Palestina histórica? Bueno, quedó bajo el mandato británico. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces, pero pocas veces se habla del nacionalismo palestino, ¿no? Porque siempre hablamos de Theodor Herzl y la creación del sionismo a fines del siglo XIX, y esa idea de crear un gran Israel en Uganda, Madagascar, en Siberia, en Argentina, pero nunca hablamos del nacionalismo palestino, que surgió también a fines del siglo XIX y fue fuerte en el siglo XX. Porque como ustedes saben, el Imperio Turco Otomano, desde 1898 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, estaba en crisis. De hecho, siempre se asocia la famosa frase de los jóvenes turcos. Los jóvenes turcos era un grupo nacionalista progresista que surgió dentro del Imperio Turco Otomano y que alentó ciertos grupos nacionalistas árabes en contra de los turcos. Y acá quiero volver un poquito a la etnología. Ustedes saben que los turcos son parientes lejanos de los mongoles, los tártaros y de los chinos. Ellos hablan una lengua ural-altaica y los árabes no. Por eso en la región del Medio Oriente tenemos tres grandes lenguas. La árabe, la turca y la persa, ¿no? Que son las tres grandes lenguas que todavía siguen como marcando la diferencia geopolítica, ¿sí? Porque si uno se pone a analizar Arabia Saudita, son árabe-parlantes, Turcaya siguen siendo una lengua túrquica, aunque adopten el alfabeto latino desde la época de Kemal Atatürk, y obviamente tenemos a la República Islámica de Irán, que habla un farsi moderno, ¿sí? Cuya caligrafía es arábiga, ¿no? Entonces hay como una mezcla. Hay una mezcla producto de, estamos hablando de 3000 años de movimientos de pueblos que se van asimilando, y lo más hermoso que tiene el Medio Oriente es el sincretismo, no solo religioso, sino lingüístico, cultural, musical. Bueno, es una diversidad cultural muy rica. Pero volviendo al tema de la geopolítica, el nacionalismo palestino surge a fines del siglo XIX, que quería crear lo que se llamaba la Gran Siria, ¿sí? ¿Qué conformaba la Gran Siria? Bueno, la Gran Siria conformaba el vilayato de Sud Filastín, que era la Palestina, con el vilayato de Siria, y también la Transjordania y la zona de lo que es hoy la Mesopotamia, que hoy es Irak y Kuwait. Y a esto había que agregarle los lugares santos de la Meca y Medina, ¿no? Que sería la región de Arabia Saudita hoy en día, que en esa época era el Nefut. Pero claro, surgió el movimiento wahabita en el siglo XVIII, sunita, contrario al nacionalismo laico, ¿no? Este nacionalismo laico que surge en el siglo XIX es el padre
del panarabismo de Gamal Abdel Nasser, ¿no? Es un islam político, laico, ¿sí? Que con el tiempo va a tener un coqueteo muy interesante con el socialismo, ¿no? Y este nacionalismo árabe, que quería crear la Gran Siria para unificar al pueblo árabe contra la opresión otomana túrquica, de alguna manera tenía ideas laicas y quería emular una especie de revolución francesa en el mundo arábigo, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, el sultán turco era como el monarca absoluto y habría que hacer la propia revolución francesa, entre comillas, dentro del mundo árabe, pero con raíces arábigas, ¿no? Tomando la historia de igualdad, fraternidad y libertad que ya los árabes habían proclamado. El profeta Muhammad, cuando revela al pueblo árabe el Corán, ahí tenemos manifiestos, incluso me atrevo a decir, feministas por parte del Corán, teniendo en cuenta la época, ¿no? Ustedes saben que en la Arabia preislámica, si una familia tenía una mujer como primogénita, era enterrada en la arena porque se consideraba al varón como estéril. Tener una mujer de primogénita era una deshonra para un varón, y para la comunidad preislámica politeísta eras un estéril. Cuando llega el Islam bajo el profeta Muhammad, bueno, eso obviamente fue condenado, y el respeto hacia la mujer empezó con el Islam en el mundo arábigo, que abandona la etapa politeísta que ellos llaman como la barbarie, ¿no? Para que sea una idea, por ejemplo, ustedes saben que los primeros que se hacen islámicos son las mujeres y los esclavos, ¿no? Porque el Islam proclamaba la libertad absoluta del ser humano, y también algunos autores hablan de que ya en la proclama del proselitismo islámico hacia el mundo, la UMA, la comunidad islámica, también hablaba un poquito del comunitarismo, ¿no? Por eso no nos sorprenda que entre fines del siglo XIX hasta la época de Gamal Abdel Nasser, el Islam haya tenido muy buenas migas con el socialismo, porque lo que proclamaba la UMA era que todos somos iguales ante Alá, y eso nos hace hermanos. De hecho, entre los musulmanes se dicen hermanos, ¿no? Hermano tal. O sea que ahí está una proclama. Y con respecto al nacionalismo palestino, que lamentablemente no pudo hacer mella mucho en Palestina, porque a raíz de la llegada de los colonos israelíes a principios del siglo XX, bajo el mandato británico, en la década del 30, ni hablar con la Shoah del régimen nazi, no es casualidad que Yasser Arafat haya nacido en el Cairo, ¿no? Y desde el Cairo, ¿no? O muchos líderes palestinos hayan nacido en Túnez, en Argelia, en Marruecos, en Irak, incluso en Europa y hasta en Estados Unidos, ¿no? Porque claro, el Nakba, es verdad, surgió en mayo de 1945, pero ya antes, ¿no? Estaban llegando inmigrantes israelíes, europeos, yiddish, y estaban muchos palestinos perdiendo su tierra, y el nacionalismo palestino estaba tratando de crear una especie de Estado palestino donde coexistan en paz los musulmanes, los drusos, los judíos, los cristianos y los zoroastrianos. Voy a nombrar a todas las confesiones religiosas que estaban en mente de la creación de un Estado palestino, ¿sí? Que está incluso en la Carta Orgánica de Hamas, ¿sí? Porque siempre se ha hablado de que la Carta Orgánica de Hamas es antisemita, antijudía, y todo lo contrario. La creación del Estado palestino, no dos estados, uno solo, era... Sí, en todo caso, el Hamas lo que dice es el exterminio del Estado de Israel. Eretz Israel, claro. Que no quiere decir eliminar a los judíos. Exactamente, por eso... Ahí hay una trampa dialéctica importante. Por eso, de hecho, dentro de... Vos sabés que había un diario en 1905 de judíos antisionistas, que era el Palestine Time, ¿no? No tenía el nombre Israel, tenía Palestina. ¿Por qué? Porque los mismos judíos que salieron de la diáspora de la época del Imperio Romano ya se dieron cuenta que la tierra era Palestina, ¿no? O sea, Palestina era la identidad geográfica, étnica, cultural, lingüística de un pueblo que iba más allá de... De hecho, ¿vieron las imágenes de judíos en Nueva York? No en mi nombre, ¿no? Muchos judíos con banderas palestinas en Nueva York, nada más ni nada menos. Sí, donde de hecho, ayer hubo centenares de detenciones. Sí. Y no me acuerdo qué actor, no sé si era un actor de Hollywood o alguien así medio famoso,
que le clavó la bandera palestina arriba de la camioneta y le puso los dos jata en los pañuelos, en los retrovisores, y salió con eso a andar en el auto. Sí. Así de hecho, acá se rebeló ante la autoridad. La Agencia Árabe de Siria de Noticias está publicando que 300.000 personas en Londres están marchando para detener el genocidio israelí, y de las cuales miles y miles de judíos no sionistas, ¿no? Desde sus sinagogas con las banderas de Palestina. Porque esa bandera tan famosa que La Nación Más, o Mirta Legrand, o los sionistas de nuestros medios ponen, que es la estrella de David, es una falta de respeto incluso religiosa, ¿no? Al judaísmo, que no tiene nada que ver con el sionismo. Siempre vamos a reiterar que el sionismo es una ideología colonialista occidental creada por europeos. Austríaco. Un austrohúngaro. Un austrohúngaro. Germano parlante, Theodor Herz, y después otro muchacho llamado Hess, alemán, que no tiene nada que ver con la tradición palestina. Y cuando yo digo Palestina, y esto decían los nacionalistas palestinos de fin del siglo XIX, hasta la época de Yasser Arafat, Palestina no es un término religioso. Palestina es un país que vive gente. Es como decir Argentina, la mayoría de la población argentina es cristiana, pero también hay musulmanes, judíos, budistas, hinduistas y de otras confesiones. Bueno, lo mismo pasa con Palestina. Lo que se quería crear era un estado que los británicos habían prometido. Si les recomiendo la película Lawrence de Arabia, ¿no? Donde se ve ahí cómo los británicos luchaban codo a codo con diferentes grupos nacionalistas árabes, cuyos líderes van a ser los futuros creadores de Irak, de Siria, de Transjordania, de Kuwait, de Omán. Todo lo que quedó bajo la égida del Imperio Británico, después de la Segunda Guerra Mundial, a los cuales a todos les habían prometido la creación de estados árabes, al igual que lo habían hecho con el sionismo. El problema es que en donde vivían los palestinos, los cagó. Exacto. Los británicos literalmente los cagaron y le dijeron, bueno, sí, te vamos a pelear con nosotros y te vamos a dar reconocer esta tierra para que sea tu estado. Y después lo metieron. Pero ¿sabés lo que pasó en el medio de la batalla contra los turcos otomanos? Que los líderes nacionalistas, más asociados a lo que va a ser el panarabismo de Gamal Abdel Nasser, murieron en batalla. ¿Y sabés quiénes quedaron como los futuros líderes de los estados árabes que se iban a fundar post-mandato británico y post-mandato francés? Los wahabitas y los sunitas, que hoy son los creadores de las petromonarquías. Quedaron los jeques. De hecho, Irak, el rey Faisal de Irak, que vivía en Egipto, esperaba ir en el Cairo sin agarrar una espada, y cuando mueren los líderes nacionalistas en combate contra los turcos otomanos, el rey Faisal Irak lo sientan en Bagdad como el nuevo rey de Irak, y de hecho va a ser derrocado. Lo mismo pasó en Egipto. ¿Cómo se cree que surgió Gamal Abdel Nasser? ¿Sí? También derrocando a otro rey Faisal en Egipto. O sea, Gran Bretaña mandó al muere a los líderes nacionalistas más laicizados o más asociados a este nacionalismo que yo les venía diciendo, y quedaron estos grupos conservadores, monárquicos, que hoy son los dueños de los emiratos, los sultanatos que conocemos y que son aliados férreos a Occidente, ¿no? Esa es la historieta, y el pobre nacionalismo palestino quedó atrapado entre la tradición británica y la ocupación sionista. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Me encanta ver, por ejemplo, esas imágenes de palestinos con remeras del Che. El Che estuvo en Palestina, Gaza. Estuvo en Gaza. Incluso fue en un tiempo cuando Egipto dominaba ahí. Se fue al Cairo y del Cairo se fue para allá. Incluso hay algunas versiones que el ELP leyó al Che Guevara. Sí, por supuesto. Gaza era parte de Egipto en ese momento. Tiempo. Una cosa que seguramente podamos dejar para dentro de un ratito es ver precisamente algo de lo que mencionabas y armar alguna especie de debate con esto que decías de las movilizaciones que está habiendo a nivel internacional, no solamente en Medio Oriente, en muchos lugares del mundo, y el bloqueo mediático. De esto hablaba con un colega, con Leandro, un colega de Radio Provincia, ayer justamente, de cómo había dejado de estar el tema Palestina en la palestra mediática. Haremos una pausa para escuchar algo de música y dar un poco de respiro, y a la vuelta seguramente o en algún momento
retomaremos para meterle un poco la mano, la cuchara a esto que también está pasando, no solamente con lo de Palestina, sino con lo de Ucrania y con un montón de otros conflictos que están dando vuelta, pero que no están en la palestra mediática.